Hermanos, daremos inicio al culto en 2 minutos. En 2 minutos estaremos iniciando el culto. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestro culto de la Iglesia Comunidad de Berea. Bienvenidos. Quiero invitarles a que se pongan de pie para iniciar nuestro culto, hermanos. Pónganse de pie. Vamos a tener algunas alabanzas. Empezamos con esta alabanza que titula Solo el Santo Dios. ¿Quién más gobierna todo en los cielos? ¿Quién más es digno de adoración? ¿Quién más extingue toda tiniebla? Solo el Santo Dios. ¿Quién más es digno de alabanza? ¿Quién resplandece más que el sol? ¿Quién es el Rey que reina en justicia? Solo el Santo Dios. Ven, contemplemos al único Santo. Clama, cantemos por siempre al Santo Dios. Adoremos al Santo Dios. Que otra gloria llena la tierra, quien a los muertos vida le da, quien tiene un nombre que es sobre todo, solo el Santo Dios. Ven,
Santo Dios. ¿Quién más me salva de mi pecado? ¿Quién a su Hijo no escatimó? ¿Quién más me invita a llamarlo Padre? Solo el Santo Dios. Solo el Santo Dios. Al único Santo, clama, cantemos por siempre al Santo Dios, adoremos al Santo Dios. Ven, contemplemos al único Santo. Clama, cantemos por siempre al Santo Dios, adoremos al Santo Dios. En esa misma posición, acompáñenme a orar. Padre Celestial, hoy hemos venido a adorarte, a alabarte, a glorificarte, Señor. Ahora queremos pedir tu inspiración, Padre, para, al ser expuestos a tu palabra, tú, Señor, a través de tu Santo Espíritu, nos capacites para tener una buena relación contigo, nos capacites para adorarte, nos capacites para encontrarnos contigo y poder aprender de tus principios, de tus mandamientos, de tus juicios eternos, Señor. Gracias, Padre Santo, por este momento. Gracias por permitirnos reunir en este local. Y ahora dirígenos desde el principio hasta el final, Señor. Lo hacemos para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Venid, glorificad a Dios. Venid, glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En él Dios ya nos reveló su eterna voluntad, que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador.
Dios, creyentes del Señor. El sello de su Espíritu por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro divino Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Continuamos alabando al Señor, hermanos. Glorioso Cristo. Esta vez con este himno, Glorioso Cristo. Mi dulce amigo, corona mía y Salvador. Bello es el campo, más aún los en la estación primavera. Cristo es más bello, Cristo es más puro que al alma triste gozo da. Bella es la luna, es el sol más bello y las estrellas sin igual. Pero el Cristo es quien más brilla en todo el reino celestial. Bella las flores, bello es el hombre en su lozada juventud. Mas
su belleza. Pronto perece, solo es eterna en Jesús. Puesto de pie, hermanos, llamamos a nuestro pastor que tiene la lectura de la palabra de Dios. Pueden abrir sus Biblias, hermanos, en Ezequiel, el capítulo 2. Ezequiel, el capítulo 2, leemos desde el versículo 1. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí, me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás, pues, mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo del libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve, y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre, y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue mi boca dulce como miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel, y habla a ellos con mis palabras. Porque no eres enviado pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Si a ellos te enviara, ellos te oirán. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Y aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo, oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra, y el sonido de las ruedas delante de ellos, y sonido de gran estruendo. Me levantó pues el espíritu y me tomó, y fue en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Y vine a los cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. Padre, te damos gracias y venimos hoy a tu presencia, habiendo alabado tu nombre, elevando canciones y habiendo leído esta porción también de la Escritura, que nos recuerda tu llamado hace miles de años a un profeta como Ezequías para predicar tu mensaje de juicio y de esperanza sobre los cautivos y exiliados del pueblo de Israel. Y en este llamado de Ezequías, nosotros, Señor, de Ezequiel, nosotros vemos y contemplamos cómo tú levantas hombres y cómo tú preparas a estos hombres y cómo haces que proclamen tu palabra. Y no solo levantas a hombres, también levantas a un pueblo, a una congregación para que oiga a estos hombres, sea que ellos quieran oír o no quieran oír, pero tu palabra nunca regresa vacía, ya sea para juicio o ya sea para salvación, para condena o para bendición. Y Ezequiel estaba tan comprometido con este mensaje que lo vemos de forma figurada incluso en esta visión que se le muestra de comer el rollo que estaba escrito.
Tan íntima era su conexión con tu revelación. Tan íntimo era el mensaje que él debía comunicar, que se lo imagina y lo ve como comiendo un rollo y llenando su vientre de él. Así es tu palabra que viene a nosotros, que nos consume, que nos satura, y que todo lo que sale de nosotros es ella y más de ella, de tu palabra. Y Padre, nosotros pedimos que en esta mañana tú hagas que tu palabra también llegue a nosotros, a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestras almas sedientas y hambrientas de ti. Que nos des la fidelidad que necesitamos y la gracia para no depender de nuestras capacidades, sino depender de tu obra y de la obra de tu Espíritu al tu palabra ser predicada, para que nuestros corazones respondan obedientemente y fielmente a tu llamado, sea de salvación o de santificación y de obediencia. Y pedimos que bendigas este servicio, todo lo que hacemos, Señor, que sea para tu gloria, que sea para tu honra, que tu Espíritu tome incluso nuestros intentos más débiles. Incluso en medio de nuestro fracaso hoy, en esta mañana, que por tu gracia y por tu Espíritu nuestra adoración pueda llegar a ti, y tú te agrades y te deleites en lo que está. Esfuerzos se hundirán.
Continuamos alabando al Señor congregacionalmente ahora, hermanos, con este himno. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Con este himno le decimos al Señor que es soberano, grande, infinito, Dios fuerte, grande, temible, Dios eterno, omnisciente, omnipresente y omnipotente. Cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él.
llamamos a nuestro pastor. Bien, hermanos, tenemos algunos anuncios que dar. Esta semana tuvimos los 2 eventos por los que habíamos orado meses atrás y damos gracias a Dios. Tuvimos el simposio, estuvieron 70 personas que se habían registrado al entrar, pero creo que eran 90 que estaban aquí. Fue de mucha bendición, se hizo muchos contactos. Algunos pastores están interesados en estudiar LAPEX. Les pedimos que sigan orando ahora para el 9 de agosto, que es en Quito, y así tener algunos contactos más. El resultado de todo esto es que las iglesias de estos pastores puedan ser bendecidas, llevando ellos la predicación expositiva, la palabra de Dios sea predicada también en sus congregaciones. Ese es todo el sentido, el objetivo que tenemos, ¿no? Lo que Dios nos ha dado a nosotros, poderlo enseñar también a otros para que otras iglesias puedan ser bendecidas, con que sus pastores puedan predicar la palabra de Dios. Así que fue un buen tiempo. Tuvimos también al siguiente día, el día de ayer, el día sábado, nuestros hermanos misioneros hicieron una buena labor allí. Sixto va a hablar un poco más al detalle de eso. Fue de mucha bendición. Bastantes jóvenes estuvieron aquí también y fueron bendecidos con la predicación de nuestros hermanos y el testimonio también que dieron algunos de ellos. Damos gracias a Dios también por los hermanos que tuvieron la generosidad de ofrendar para poder dar el alimento en todos estos 2 eventos. Así que gracias, hermanos. Agradecemos a Dios por su generosidad. Seguramente Dios va a recompensar. Al que da, Dios recompensa, ¿sí? Y también para los que han ayudado en todo, también para nuestros hermanos misioneros. Damos gracias a Dios por ese espíritu y por los hermanos que estuvieron aquí trabajando y dejaron mucho tiempo que dar a sus familias o sus trabajos y estuvieron aquí, ¿no? Trabajando algunos día y noche desde la semana anterior. Así que gracias al Señor por poner ese espíritu de servir al Señor con todo el corazón. Bien, ahora quisiéramos saber qué personas nos visitan por primera vez. Si alguien nos visita por primera vez, puede alzar así su mano solamente. Bien, aquí hay algunas personas, allí nos visitan por primera vez. Alcen bien su mano que nuestros hermanos le van a entregar una información. Si usted la llena, entonces podemos conocerle un poquito mejor y si se acerca a nosotros también al finalizar podemos conversar un poco más. Deseamos que la palabra de Dios pueda tocar sus corazones, sea de mucho fruto en sus vidas, ¿no? Al igual que esperamos para cada uno de nosotros. Y ahora vamos a adorar a Dios por medio de las ofrendas. Así que oremos. Padre, gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de ser parte de tu obra. No solamente como nos pides que toda nuestra vida esté a favor tuyo, Señor, toda nuestra alma, nuestro corazón, toda nuestra mente abocada a ti. También lo material habla mucho de nuestra vida espiritual. Pon esta generosidad en nosotros porque no lo hay en verdad. El corazón del hombre no es generoso y pon esta generosidad en nuestros corazones y de entender, Señor, que has puesto este privilegio en nosotros para que tu obra siga, para que tu palabra pueda correr a otros lugares, para que pueda avanzar, los ministerios sean sostenidos y te damos gracias por esta participación que haces en nosotros. Pon alegría en nuestros corazones, es la manera como debemos hacerlo, Señor. En tus manos quedamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Queremos reconocer a nuestros hermanos que han venido desde Grace Church. Ellos van a partir ya de regreso el día martes, así que esta es la última vez que los podrán ver. Si quieren despedirse de ellos al final de este culto, son bienvenidos a hacerlo. Ellos seguramente lo van a apreciar. Pero estamos contentos, como ya se mencionaba, con el trabajo que ellos han hecho en medio de nosotros. Ustedes saben que ellos están dando parte de sus vacaciones allá en Los Ángeles, o de trabajo o de estudio, para estar aquí con nosotros y servir. Y eso no es poca cosa. Yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que reconocer y servir de forma sacrificial, de forma incondicional y desinteresada. Ellos son un gran ejemplo para nosotros, así que tanto como Steve, Jonathan, Daniel, William y Eliseo, todos ellos han estado trabajando durante esta semana. Construyeron estanterías y si ustedes quieren las pueden ver, pueden entrar a la oficina, cualquiera de ustedes, la oficina pastoral, en la oficina que está en la mitad, pueden ver ya las estanterías bien instaladas, son hermosas al estilo americano, lo que yo pienso que es lo mejor. Todo de madera siempre se ve mejor, mucho más bonito. Y lo hicieron de esa manera, queda hermoso. Y también estuvieron trabajando en lo que servía como departamento aquí en nuestra iglesia. Ustedes saben, allá en el segundo piso, más allá, hay un departamento. Estuvieron trabajando muy fuerte allí, tumbando una pared para tratar de adecuar lo que era la sala y un cuarto. Lo unieron para tratar de adecuar eso y hacerlo una clase o una futura clase, sea para el Apex o para escuelas dominicales. Ese es el propósito. Así que estuvieron trabajando muy fuerte en eso y han hecho un excelente trabajo allí. Y por eso queremos reconocer este agradecimiento. Ellos, Steve tiene su esposa allá con 6 hijos, y algunos todavía pequeños. La mayor tiene 19 años, así que está en todos los rangos allí. Jonathan es joven, va a trabajar, se graduó de la universidad. Eliseo también está en la misma etapa de vida. Daniel es abuelo ya, ¿verdad? Are you a grandfather? Es abuelo, así que tiene sus hijos y tiene sus nietos. Y William tiene 10 hijos. Así que, y todavía no es abuelo, pero tiene 10 hijos. Así que si quieren saber el secreto, al final del culto, ven a hablar con él. Eso se llama poblar la tierra y sojuzgarla. De gente buena, Así crece la iglesia y así queremos que crezca nuestra iglesia también. No sé si pueden tener 10 hijos, pero al menos como Steve, que tiene 6, creo que es un poco más alcanzable para todos. Así que estamos agradecidos con ellos, en verdad, y no descansamos de darles las gracias, y pueden reconocer eso ustedes al final de este culto, estrechando su mano y agradeciendo por haber venido acá a Ecuador. Bueno, vamos a la palabra del Señor. Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Nehemías. Hoy vamos a hacer un paréntesis tanto de la serie de Lucas como de la serie de Segunda a los Corintios, que estamos estudiando en esta iglesia los días domingos. Y vamos solo por hoy a enfocarnos en este texto de Nehemías, el capítulo 8. Esta semana ha sido una semana diferente para nosotros como iglesia. No todos ustedes quizás lo han percibido, especialmente los hermanos como iglesia, y pensar un poco en lo que hacemos y por qué hacemos lo que hacemos. Podemos llegar a acostumbrarnos tanto a la predicación de esta iglesia, a las cosas que hacemos en esta iglesia, los estudios bíblicos, el estudio de la palabra, en cómo se predica aquí, que olvidamos fácilmente la importancia de lo que estamos haciendo. Digo, sucede con todo, ¿no? Sucede como cuando aprendimos a manejar, le dábamos tanta importancia a los pasos para aprender a manejar, la palanca, el volante, los 3 pedales que estaban allí, le prestábamos tanta atención a eso y pensábamos tanto en esos detalles. Pero al hacerlo repetidas veces se vuelve algo automático para nosotros y no pensamos más en cada uno de esos pasos o en la importancia de ello. Y puede suceder lo mismo con la iglesia y lo que hacemos con la iglesia, incluso en el mensaje del Evangelio y con la importancia de la predicación. Venimos tanto y nos acostumbramos tanto a escuchar sermones, versículos por versículos aquí, que olvidamos la importancia de la predicación expositiva. Y hoy estábamos hablando de esto. Hoy, ayer,
El día viernes hablábamos de la importancia de la predicación expositiva y cerca de 90 aproximadamente pastores estuvieron aquí escuchando esto y ver la respuesta de ellos al final, incluso de las sesiones, preguntando, queriendo saber más, aprender más, querer hacerlo ellos mismos en sus propias iglesias. A nosotros nos hacía ver, al menos a mí, mi impresión y mi experiencia fue, la verdad es que no sabemos lo privilegiados que somos. No contamos siempre con esta experiencia. Digo, la gente está allá afuera en otras iglesias de esta ciudad, de otras ciudades y de otros países y están experimentando una hambruna de la palabra de Dios. Hay una sequía de la palabra de Dios. La palabra, la predicación a ellos no llega de forma expositiva, no llega de forma clara. Y son almas preciosas y muchas de ellas almas que el Señor ha rescatado con su sangre en la cruz, pero están siendo malnutridas y mal alimentadas. Y hay miles y miles de cristianos evangélicos en esta condición. Y nosotros no estamos en esa condición. Ustedes no están en esa condición. Y creo que por eso es importante recordar por qué hacemos lo que hacemos. Y el impacto que puede tener esto que hacemos, que se llama predicación bíblica. Y la quinta esencia de la predicación expositiva, de la predicación bíblica, el pasaje que es la quinta esencia, el más importante y esencial en toda la Biblia acerca de este tema es Nehemías 8. Cualquier predicador diría esto, cualquier pastor, erudito y teólogo diría esto. Nehemías 8 es este pasaje que nos habla de forma más clara, más sucinta, breve, pero profunda, acerca de la importancia de la predicación bíblica, de la predicación expositiva. Ahora, cuando hablamos de predicación, no piensen que estaba conversando con mi esposo ayer y me preguntaba de qué vas a enseñar. Yo le dije, bueno, voy a enseñar algo similar a lo que enseñé el día viernes a los pastores. Algo similar, no exactamente igual, pero similar. Y ella me decía, bueno, pero los hermanos no son pastores. ¿Cómo vas a hacer para predicarles a ellos si no son pastores? Y yo pensé, después me quedé pensando en esa pregunta y pensaba, cuando hablamos de la predicación expositiva, estamos hablando no solo a pastores, estamos obviamente hablando de la congregación, porque no puede haber predicación expositiva si no hay una congregación que escuche y que quiera oír este tipo de predicación. Y de hecho en este pasaje de Nehemías 8, el énfasis no es tanto en Esdras el predicador. El énfasis mayor en este pasaje de Nehemías 8 es en el pueblo que oye. Y en el deseo que tiene este pueblo de oír una exposición bíblica del texto que en el caso de ellos era la ley de Moisés, el Pentateuco, las ansias que ellos tenían. ¿Por qué? Porque ellos venían de una larga sequía espiritual. Dios los había dejado sin palabra, sin revelación. Recuerden que en el libro de Nehemías ellos apenas van regresando del exilio babilónico donde han estado 70 años. Y 70 años en el exilio babilónico sin tener la ley en sus manos para estudiarla, para leerla. Ahora imaginen eso, toda una generación sin la revelación de Dios, con la única excepción de las profecías de Jeremías, de Daniel o de Ezequías, pero sin tener acceso a la ley de Dios. No solo era que estaban sin nación, no solo era que estaban sin templo, no solo era que habían perdido su sentido de identidad como pueblo. Los pocos que habían quedado en Jerusalén, la mayoría exiliados a Babilonia y a otros lugares, no había prácticamente esperanza para pensar que alguna vez serían restaurados de nuevo. Pero allí estaban ellos. Y Dios en su providencia comienza a obrar y cumple la profecía de Jeremías y los retorna a su tierra. Muchos de ellos por mano de Nehemías, de Esdras, de Zorobabel en este tiempo. Y cuando ellos regresan, las murallas son reconstruidas. Y la política comienza a nacer. Y la identidad de pertenencia a una nación también comienza a nacer. Lo que muchos pensaron que era imposible, comenzó a ser posible porque lo vieron allí. Esta era la fidelidad de Dios sobre el pueblo Israel. Pero a veces cuando leemos el libro de Nehemías pensamos que el tema principal es la reconstrucción de las murallas, ¿verdad? De eso se trata el libro de Nehemías. Y esto es lo que hizo Nehemías, reconstruir las murallas de la ciudad de Jerusalén. Ese es el tema principal. Este no es el tema principal de Nehemías.
¿De qué servía el pueblo? Reconstruir las murallas. ¿De qué le servía a Nehemías, el líder, o a Esdras, el líder espiritual, reconstruir las murallas de Jerusalén si no había ley de Dios, si no había revelación de Dios para el pueblo? Y de hecho, si ustedes leen Nehemías del capítulo 1, cronológicamente hasta el capítulo 8 y 9 se van a dar cuenta que la introducción al tema del redescubrimiento de la ley, el redescubrimiento de la predicación bíblica, de la predicación expositiva, este tema interrumpe la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Hay algo que es más esencial y trascendental que la reconstrucción de las murallas en este libro de Nehemías, y es el redescubrimiento de la predicación bíblica. Este es el tema central en el libro de Nehemías. Esto es lo que se redescubre. Y esto es lo que viene a hacer Esdras y juega un papel fundamental en este capítulo 8. Bajo el liderazgo político de Nehemías, un hombre tan piadoso como el mismo Esdras. Y pensamos en esto de nuevo, entonces, en la importancia de la predicación bíblica, de la predicación expositiva. Y cuando vemos el panorama de las iglesias en nuestro contexto, entendemos y vemos que en nuestro país y en nuestro continente hemos sufrido de hambruna espiritual. ¿Por qué hay tanta carnalidad en nuestras iglesias? Porque no hay predicación bíblica en nuestras iglesias. Y por eso nuestro país ha sufrido de hambruna de la palabra de Dios ya por muchos años. Piensen, ¿cuándo llegó el evangelio por primera vez a Ecuador? Algunos de ustedes saben cuándo llegó. Al menos el siglo. Llegó en los 1800. Los 1800, hace 200 años aproximadamente, comienza a llegar el evangelio con misioneros norteamericanos. Gloria a Dios por ellos, porque trajeron el evangelio aquí a esta tierra y a diferentes países de Latinoamérica. Pero el evangelio que llegó a Latinoamérica no fue el evangelio bíblico, no fue el evangelio profundo de la Escritura, fue un evangelio algo superficial y con el tiempo se fue incluso deteriorando más y más. Así que desde el nacimiento, en nuestra historia, desde que nace la iglesia evangélica en Ecuador y en Latinoamérica, nació mal. Nació, pero nació mal, se quedó como un bebé. Nunca creció, nunca llegó a la madurez. Y si tú revisas la historia de la iglesia de nuestro país, de Latinoamérica, la razón es, no vas a encontrar a alguien que haya sido reconocido por predicar expositivamente en Latinoamérica. Esto recién lo encontramos ahora, en algunas excepciones, pero antes era algo inexistente en nuestra historia espiritual. Y esta es la razón por la que nuestro país y nuestro continente ha sufrido de una hambruna espiritual. Y esta es la razón también por la que no hay ética ni moralidad en nuestros países y por eso gobierna siempre la corrupción, el robo. El destino de una nación, el destino de un continente, saben, depende de la iglesia en un sentido. Y depende de los que se paran en los púlpitos a proclamar la palabra del Señor. John Stott, un gran predicador reconocido por predicar expositivamente, cita a James Alexander. James Alexander fue un gran expositor de la Biblia en los 1800 en el seminario de Princeton. Su padre fue uno de los fundadores del seminario de Princeton allá en Norteamérica. Y él dice, James Alexander dice, el púlpito seguirá siendo el más grandioso medio de alcanzar a la masa humana. Es el método propio de Dios y Él lo honrará. En todas las edades, los grandes reformadores han sido siempre grandes predicadores. La predicación es esencial. Es simplemente pensar en el hecho de que si Dios ha hablado, nosotros entonces no podemos guardar silencio. Si Dios ha hablado, nosotros tenemos que hablar. Amós dijo en Amós 3:8, ruge el león, ¿quién no temerá? Y compara esta analogía con, habla el Señor omnipotente, ¿y quién no profetizará? Si Dios ha hablado, ¿cómo no habrá predicadores que proclamen su palabra? Es casi similar a lo que dice Pablo en el Nuevo Testamento. En 1 Corintios, creí, por lo cual hablé. Creí, por lo cual hablé.
Y lo que tenemos aquí en Jeremías es la importancia y el efecto que puede tener la predicación bíblica, la predicación expositiva. Es la trascendencia de la predicación expositiva. Observen lo que dice este pasaje. Leo desde el versículo 1, el capítulo 8 de Nehemías, versículo 1, dice: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Semanías, Urías, Hilcías y Maasías, a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Kelitas, Arías, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y el versículo 12: y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría. ¿Por qué? Porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Este es el pasaje, esta es la revelación de Dios. Si nosotros respondemos la pregunta: ¿por qué la predicación bíblica es importante? ¿Por qué es esencial? ¿Por qué la predicación expositiva es trascendental? Si podemos responder de una manera leyendo estos 12 versículos, es porque es lo único capaz de traer verdadera alegría y gozo al pueblo de Dios. No hay nada más que pueda tener o producir un efecto y un resultado como este en gente, en hombres, esposos, en padres, en mujeres, en hijos, en niñas, en novios, en todo tipo de hombre y de mujer que son parte del pueblo de Dios. No hay nada más que pueda resultar en gozo que la palabra predicada fielmente. Esto es lo que nos enseña este pasaje. Así que el resultado de que cuando no hay predicación bíblica, hay sequedad, hay sequía de la palabra de Dios. Y lo que encontramos aquí es todo lo opuesto. Ustedes recuerdan que el pueblo de Israel, como les decía, habían llegado del exilio. Era el 444 a.C. aproximadamente, casi terminando la época del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Y para ese tiempo Israel, Judea, Jerusalén había sido ya devastada por los babilonios hace muchos años. Y ellos están viendo cómo Dios ha utilizado y está usando a Nehemías para reconstruir las murallas y para restablecer la política de la nación de Israel, al menos allí en Jerusalén. Ellos están viendo todo esto y algunos han regresado del exilio, otros ya estaban allí, pero al contemplar esto se comienzan a dar cuenta que Dios está haciendo algo, que Dios los está favoreciendo providencialmente con algunos personajes como Zorobabel, Nehemías y Esdras y otros líderes que están allí entre levitas y sacerdotes. Y al ver esta providencial mano de Dios a favor de ellos, del pueblo, después de tanto tiempo de un silencio de Dios,
Ellos tienen este deseo profundo. Sin duda, Nehemías estuvo involucrado en esto. Tuvieron un deseo profundo de volverse a Dios y de nuevo oír su ley, oír su revelación. Y por eso podemos decir que la predicación bíblica o expositiva importa. De nuevo, porque es la única manera de producir regocijo en lugar de hambruna espiritual. Por eso el tema central de Nehemías es el redescubrimiento de la palabra de Dios. Y cuando pensamos en predicación expositiva bíblica, pensamos obviamente que tiene que haber algunos elementos importantes, si no, no puede haber predicación bíblica expositiva. Y lo primero que debe haber, y yo lo mencioné brevemente, es una congregación. Es una congregación que quiere oír, que está ávida por recibir este tipo de revelación, la revelación de Dios. Y esto lo encontramos a lo largo de todo este pasaje. Se habla de la congregación. Leamos el versículo 1, por ejemplo, dice: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Ahora, el mes séptimo era importante para los israelitas, porque según el libro de Levítico y Deuteronomio, en este mes séptimo ellos celebraban algunas fiestas. La fiesta de las trompetas, celebraban el día de la expiación, la fiesta de los tabernáculos. Así que tenían varias ocasiones y fiestas por qué celebrar, agradecer a Dios, compartir, hacer banquetes, llevar sacrificios, perdón de pecados. Era un mes especial en el calendario judío del Antiguo Testamento. Y es en este mes particular que ellos eligen para volverse a una. Dice el versículo 1, sigue diciendo: y se juntó todo el pueblo. Se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. ¿Cómo se juntó el pueblo como un solo hombre? ¿Cuál es el énfasis allí? Todos querían una misma cosa. No habían unos que iban a la iglesia o a esta congregación. No habían unos que iban por una motivación y otros que iban por otra motivación. Uno a veces puede pensar en esto. ¿Por qué? Realmente, ¿por qué vienes a la iglesia? ¿Qué te hace venir los domingos? ¿Qué te hace venir a la iglesia los días miércoles de estudio bíblico? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Cuál es la intención? ¿Por qué quieres sentarte aquí? Alguno te diría fuera del mundo, un amigo, un familiar: tú debes estar loco. ¿Cómo vas a ir a escuchar a un hombre un sermón aburrido, hablar por una hora, o a veces más de una hora todavía, especialmente en esa iglesia que se llama Comunidad de Berea? Y sentados allí y no haces nada, simplemente estás sentado escuchando. Y no solo estás tú solo, sino que está tu esposa allí, están tus hijos allí, y ustedes tienen diferentes necesidades, tienen diferentes edades. Unos son hombres, otros son mujeres, otros son ancianos, y no me da vergüenza utilizar la palabra anciano, aunque no se la quiero usar más. Creo que es una palabra que debemos rescatar y redescubrir también. Ancianos, porque la Biblia usa esa palabra con honor. Las canas son una señal de honor. Y ancianas. Y todos tienen diferentes necesidades aquí, y todos están escuchando al mismo hombre hablar por una hora. ¿Qué significa eso? ¿Cómo explican eso? Y aquí el texto enfatiza la idea, y lo repite más de una vez, que el pueblo se juntó como un solo hombre. Esto es lo que produce, y este es el elemento necesario para una predicación bíblica, una predicación expositiva, que el pueblo viene a oír porque tiene hambre, porque hay una necesidad, y porque esta necesidad es suplida por medio de la revelación de Dios. Y la revelación de Dios es necesaria para niños, para jóvenes, para adultos y ancianos, hombres y mujeres. Y esa es la manera en la que podemos explicar cómo es que podemos estar aquí por una hora en un grupo tan diverso, escuchar hablar a un hombre. Porque es la revelación de Dios, porque es la predicación de la palabra, la necesitamos. Y el pueblo viene a una, está como un solo hombre. Dice allí en Nehemías que estaban delante de la puerta de las aguas. Esto no es en el templo, esto era al sureste del templo. Al sureste de donde estaba el templo, allí dentro de Jerusalén, se reúnen en este campo abierto todos los judíos que estaban allí. Y dice la segunda parte del versículo 1, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Noten quién hace la petición. ¿Quién hace la petición a Esdras de traer el libro de la ley y exponerla? Es el pueblo. Es el pueblo que hace esta demanda. Es el pueblo que lo necesitaba.
Esto es muy importante porque esta es la necesidad del pueblo. El énfasis aquí es el pueblo. Este pasaje no es solo para pastores, este pasaje es para el pueblo de Dios, porque ellos demandan que se les predique la palabra de Dios. Así que tenemos aquí una gente reunida. Y porque ellos sabemos que están saliendo de esta hambruna espiritual tantos años sin la revelación de Dios, tantos años viendo al cielo y solo oyendo el silencio de Dios, ahora están desesperados por oír la voz de Dios de nuevo. Hay un redescubrimiento de la predicación, hay un hambre espiritual que ha sido acumulada por años. Saben, la predicación es un asunto, es un evento. Esto que estamos haciendo ahora, esto de que es un evento, es un acto que se lo realiza en vivo y en persona. Por eso detestamos nosotros aquí y repudiamos la idea de iglesias virtuales. Y recordamos con agonía y dolor, al menos yo lo hago, los tiempos de los encierros durante el 2020 del COVID y cómo al menos por algunas semanas estuvimos transmitiendo. Qué ridículo era, ¿saben? Nunca les hemos dicho esto, pero era ridículo tanto para mi papá como para mí venir aquí y predicar a una iglesia vacía frente a una cámara. Fue lo más ridículo creo que hemos hecho en todo nuestro ministerio. Era predicarle a una pantalla. Eso no es predicación, eso no es iglesia, no hay una congregación. Sabíamos que estaban del otro lado de la pantalla y damos gracias a Dios por la tecnología y por videos de los que podemos alimentarnos en casa, en privado. Yo creo que eso es útil y podemos beneficiarnos de todo esto, pero nada de eso puede reemplazar a lo que es la predicación bíblica, la predicación expositiva a una congregación en vivo, en persona, porque tiene que ser un evento, es un acto que se lo realiza en el momento y hay algo en eso que Dios determinó que sea así, que es irreemplazable. Es irreemplazable, no importa cuánto pase el tiempo, no importa el montón de tecnología que pueda venir hacia nosotros en el futuro reciente o lejano. No hay tal cosa, no hay un reemplazo para un hombre parándose en un púlpito proclamando la palabra de Dios. Hoy he escuchado, hace algunos meses he escuchado que algunos que quieren ser más relevantes a la cultura moderna utilizan hologramas. Y aparecen el holograma del predicador en otra iglesia, y el holograma en otra locación, y el holograma en otro lugar donde él se supone que está predicando. Esto es inútil. Esto no es predicación bíblica. Esto no es predicación expositiva. Y es tan interesante reconocer esto y es tan importante. Matthew Simeon en los 1800, un predicador reconocido, resumió el carácter del sermón. Y hablando sobre el predicador, él dijo esto. Hablando sobre el predicador, él dice, su trono es el púlpito. Él está allí en nombre de Cristo. Su mensaje es la palabra de Dios. Y a su alrededor hay almas inmortales. El Salvador, aunque no es visto, está junto a él. Y el Espíritu Santo se cierne sobre la congregación. Los ángeles están adornando el cuadro y cielo e infierno esperan por el tema del sermón. Y termina diciendo qué asociaciones y qué vasta responsabilidad. Si todos los predicadores entendieran la importancia de la predicación, la condición espiritual de nuestras iglesias y de este país sería muy diferente, muy diferente. Pero esta es la importancia. Y ahora cuando pensamos en predicación expositiva, lo hemos leído aquí, no solo estamos pensando en que debe haber una congregación como la tenemos en Nehemías 8, sino que también obviamente debe haber un predicador. Debe haber un predicador. Y ya lo leímos en el versículo 1 y se repite en el resto de estos versículos, los vamos a ver. Ese predicador en esta ocasión es Esdras. Esdras, dice la mitad del versículo 1, y dijeron a Esdras. No llamaron a Juan Piguave, no llamaron al que tenía más carisma, al que tenía más bonita personalidad. ¿Saben qué? No llamaron al que los más visitaba en la casa. No llamaron al que tenía la personalidad más atractiva para que les traiga la palabra y la predicación de la ley de Dios. No llamaron al que les caía mejor o al que les ayudaba más.
llamaron a Esdras. ¿Y por qué llamaron a Esdras? ¿Por qué Esdras? ¿Por qué no otro? ¿Por qué no Nehemías? ¿Por qué no algún otro sacerdote? ¿Por qué no algún otro levita? ¿Por qué no algún otro líder? ¿Por qué Esdras? Y creo que la respuesta de esto lo tenemos en el libro de Esdras. Cuando se nos introduce a Esdras, a este personaje, en el capítulo 7 de Esdras, está un libro antes de Nehemías. Esdras 7 dice versículo 6. Esdras 7, 6 dice, este Esdras, aquí se nos introduce quién es Esdras. Dice, este Esdras subió de Babilonia, es decir, de Babilonia subió a Jerusalén. Dice, era escriba diligente en la ley de Moisés. La ley que Jehová, Dios de Israel, había dado. Y le concedió al rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Hay dos cosas importantes aquí de Esdras. Este era un escriba diligente en la ley de Moisés. Esdras era un estudiante de la ley. Esdras era un hombre diligente en el estudio de la palabra de Dios, de la ley de Moisés. Esdras dedicaba horas de estudio a la palabra de Dios. Esto es lo que nos dice este versículo. Esta es la introducción de Esdras. Y obviamente cuando ven la palabra escriba allí, no deben pensar en un escriba como lo que leemos en Mateo, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, que eran los enemigos de Jesús. Los estudiantes de la ley que eran enemigos de Jesús. Obviamente no, estamos en el Antiguo Testamento y aquí la palabra escriba tiene la idea similar, pero diferente en carácter al menos, la idea de alguien que era un escribano, alguien que escribía, pero eso involucraba también la idea de leer, la idea de estudiar, la idea de memorizar y la idea de enseñar. Esdras era un escriba, estaba dedicado al estudio de la palabra de Dios, de la ley de Moisés. Esto es lo que él hacía. Y es importante esto porque esta es una característica en Esdras que hace que el pueblo lo elija a él o lo busque a él, porque su estudio de la palabra de Dios diligente era tan reconocido ya que la gente sabía que Esdras era el hombre que debía traer la palabra de Dios a ellos. Es por eso hoy se hace necesario, aunque no aparece en la Biblia, pero es una necesidad que los pastores se preparen de forma, a una capacidad, al menos en alguna medida, de forma completa y entera. Hay hombres incluso que tienen que abandonar su ministerio temporalmente por estudiar y prepararse para entender cómo interpretar la Biblia y cómo exponer la Biblia. No es algo que puede ser tomado a la ligera. En la sesión de preguntas y respuestas que estuvimos en el día viernes, alguien hacía una pregunta sobre la predicación expositiva. Alguien preguntaba, creo, ¿cuánto tiempo demora preparar un sermón expositivo? Y una de las respuestas, yo di una respuesta y es, todos los pastores han reconocido, incluso los que tienen más experiencia, que cuando estás comenzando a predicar expositivamente te demandaría más o menos aproximadamente unas 30 horas a la semana para preparar un sermón expositivo. Unas 30 horas a la semana. Cuando yo dije eso, todos los pastores que estaban allí se quedaron, ¿cómo? ¿30 horas a la semana? Claro, porque lo que estaba diciendo también en esa ocasión, algunos preparan sus sermones solo escuchando a YouTube el sábado en la noche. Eso no es predicación bíblica, ¿saben? Porque el hombre no ha estado expuesto a la palabra de Dios durante horas. Ese hombre se para en el púlpito y no se ha encontrado con Dios, no ha estado delante de la presencia de Dios, no ha estado estudiando, escudriñando, tratando de entender, incluso orando por un versículo que no entiende para que Dios se lo haga entender con la claridad que el Espíritu Santo le puede dar. No hay nada de eso, no hay ningún proceso. Así que cuando sube al púlpito no es como que ha descendido de la presencia de Dios. Y cuando un predicador sube al púlpito es como descendiendo de la presencia de Dios, habiéndose durante la semana encontrado personalmente con Dios a la luz del estudio de su palabra, dedicando horas y horas a este estudio. ¿Saben? Por eso es importante, no puede haber predicadores si no hay un pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios es el que sustenta al predicador. Para que el predicador tenga tiempo suficiente, no necesite trabajar secularmente, sino que tenga suficiente tiempo durante la semana para que las horas las dedique a estudiar la palabra de Dios. Así que si hay una demanda que ustedes como pueblo de Dios deberían hacerle al pastor o a los pastores, es estudia tu Biblia. Porque queremos que nos traigas el alimento de la palabra de Dios.
enciérrate en tu cuarto y quédate allí horas delante de Dios en su palabra, interpretándola, porque eso es lo que necesitamos. Y para eso te pagamos. Y Jesús hizo esto. Y a Jesús lo sustentaban mujeres económicamente para que Él se dedique al ministerio. Con los apóstoles sucedió exactamente lo mismo. Y con los escribas y levitas y sacerdotes que enseñaban al pueblo en el Antiguo Testamento sucedía lo mismo. Ustedes lo ven, el pueblo compartía con ellos todo lo que el pueblo ganaba de su trabajo para que ellos se dediquen a la labor de la adoración y la enseñanza del pueblo, de la palabra de Dios. Aquí tenemos a Esdras. Este era el hombre indicado, porque este era el hombre que estudiaba la palabra. Este era el hombre que se dedicaba a esto. Y vemos algo más en este versículo 6 de Esdras 7:6. No solo que era escriba diligente en la ley de Moisés, no solo era un conocedor experto en la Biblia, en la ley de Dios, sino que al final dice que le concedió el rey todo lo que pidió. ¿Por qué? Porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Saben que esta es una de las características más difíciles de explicar. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que la mano de Jehová estaba sobre él? Digo, yo creo que generalmente entendemos esto, que la aprobación de Dios estaba con él, la bendición de Dios estaba con él, que Dios lo estaba guiando, pero en términos prácticos a veces es un poco difícil y estaba aprendiendo incluso en mi estudio esta semana que otros pastores, eruditos y teólogos han tratado de entender qué significa que la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras y sobre otros personajes como David, por ejemplo, la mano de Dios sobre él. ¿Qué significa específicamente eso? Es difícil encontrar una respuesta. Pero hay algo de estos hombres que uno puede darse cuenta, que cuando uno los ve, uno los escucha, uno los mira y los observa, uno puede decir, la mano de Jehová está sobre ese hombre. Y este era el caso de Esdras. Y saben que el pueblo pudo ver eso. El pueblo pudo ver que la mano de Dios estaba sobre un hombre como Esdras. No solo era suficiente con estudiar la palabra y ser un experto en la palabra. Esencial era que la mano y la aprobación de Dios estaba sobre un hombre como Esdras. Y probablemente esto tiene una indicación, al menos parcialmente, en que la providencia divina lo acompañaba de tal manera a Esdras que todo lo que él hacía comunicaba la realidad de que Dios lo estaba utilizando a él, de que él era un hombre de Dios y que había sido llamado a una misión y que esta era su misión, este era su destino. Para esto nació. Como en el caso de Jeremías, veíamos con Steve en la escuela dominical, Dios lo eligió desde antes de que él sea concebido en el vientre de su madre. Esto le da un sentido de misión, este es tu destino. Esto significa que la mano de Jehová estaba sobre él. Y cuando pensamos en esto y pensamos es importante y un predicador puede caer en la tentación de pensar que es importante, ¿verdad? Y todos podemos tener esta tentación si nos dan alguna responsabilidad de guiar a personas, de liderar y enseñar. Creemos que somos importantes y recordamos lo que Pablo dice en 2 Corintios, somos como vasos de barro. Pablo se pregunta y se sorprende cómo Dios decidió guardar este tesoro que es el Evangelio, la palabra de Dios eterna, que da vida eterna. Cómo Dios, el Dios del universo, decidió guardar este tesoro en un vaso de barro que somos nosotros y nuestra predicación. Les decía a los hermanos pastores aquí el día viernes que Lutero gráficamente nos recuerda esto. Lutero hablaba como solo Lutero podía hablar y Lutero no habría sido invitado a conferencias el día de hoy porque habría ofendido a la mayor parte de la audiencia cada vez que hablaba casi, pero era un hombre de Dios, no sin defectos. Y hablaba de forma muy directa. Y una de las cosas que decía Lutero a los pastores y predicadores, decía, si ustedes se ven tentados a pensar que son muy importantes por lo que Dios está haciendo por medio de ustedes, él les decía, y no voy a usar las palabras exactas que usó Lutero porque ustedes se ofenderían conmigo esta mañana. Pero Lutero decía, parafraseando, recuerden todos los días lo que sale de su cuerpo a los predicadores. Vean eso y piensen lo que son, para que eso los humille antes de volverse orgullosos. Y esto es lo que Lutero hacía, y es la verdad. Así que no era el carisma de Esdras, no era la personalidad atrayente de Esdras, no era que simplemente ayudaba a los demás, había algo en él, había algo especial en él, que era la mano de Dios estaba
sobre él y él podía interpretar. Él podía interpretar. No tengo tiempo para hacerlo porque mi intención es avanzar por este pasaje y no me queda tiempo, pero revisando Jeremías 1, 4 al 10, el llamado Jeremías, leímos en la lectura bíblica Ezequiel 2, del 7 en adelante, cuando Dios llama a Ezequiel, ¿qué hace? Le hace comer su palabra. Cómete mi palabra y llena tu vientre de mi palabra, porque lo único que vas a pronunciar en tu ministerio de predicación va a ser mi palabra. Noten, esto está importante no solo para los pastores, para el pueblo de Dios, porque les dice a ustedes lo que deben esperar de alguien que se para en un púlpito. La expectativa es la palabra de Dios. En Amós, el profeta Amós, en el capítulo 7, el versículo 10, ustedes recuerdan este profeta singular que fue llamado por Dios de detrás del bagaje, de detrás del pastoreo del ganado de animales, y él reconoce esto, y él estaba profetizando al reino del norte en un tiempo difícil, en un tiempo de persecución, y el rey de Israel no quería escuchar a Amós, no quería escuchar su profecía y su predicación. Y dice en Amós el capítulo 7, el versículo 10, dice Amós 7:10, entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel, la tierra no puede sufrir todas sus palabras. La profecía de Amós es muy dura porque pronuncia juicio, es lo que decía el reino del norte. Y dice el versículo 11, porque así ha dicho Amós, Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Este fue el mensaje profético de Amós. ¿Cuál fue la respuesta del rey y del pueblo? Dice el versículo 12, y Amasías dijo a Amós, vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Y no profetices más en Betel porque es santuario del rey y capital del reino. En otras palabras, no queremos oír tu predicación. Vete a otro lugar con tu predicación y con tu mensaje. Versículo 14, entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero, que no tiene nada que ver con bollos. Y recojo higos silvestres. Esto es lo que soy, dice Amós, y esto es lo que hago. No soy la gran cosa. No soy un gran vidente, no soy un gran profeta. No tengo una gran elocuencia. Soy un hombre humilde, de humildes comienzos y orígenes. Esto es todo lo que soy. Pero esta es la diferencia. El versículo 15, esto es todo lo que marca la diferencia. El versículo 15, y Jehová me tomó, a mí me tomó de detrás del ganado. Cuando yo no era nada, era solo un pastor de animales. Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Esto marca toda la diferencia, ¿verdad? Que Dios lo había elegido a Amós para predicar su palabra. Y el versículo 16 dice, ahora pues, Amós le dice a él, oye, palabra de Jehová, tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad. Oh, ¿no querías escuchar la palabra de Dios? Bueno, esto es lo que te dice Dios a ti ahora. Tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada. Y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Amós no hace esto con odio. Amós no hace esto por venganza o por desquite. Amós hace esto por amor, porque este era el mensaje que Dios le había entregado. Y en un sentido cierto, lo que Dios le dice a Jeremías, te voy a poner por encima de naciones y de reinos, para derribar y destruir, para construir. En un sentido, esto es lo que se hace con la predicación. La predicación bíblica marca los tiempos de las naciones. Es algo que ni siquiera los reyes pueden hacer, los presidentes o políticos pueden hacer. Ellos son víctimas y presa de los tiempos y siguen los tiempos, pero la predicación se impone a todo esto y está por encima de los tiempos de las naciones, de los reyes y de los políticos. Es algo único. Lo que hacemos aquí en la iglesia cada domingo es algo único y no debemos tomarlo a la ligera. Así que aquí está el gran predicador, tenemos un pueblo reunido, tenemos un predicador como Esdras regresando a Nehemías 8. Y ahora voy a tratar de avanzar. Noten que los primeros 3 versículos en Nehemías 8 son un resumen. Los primeros 3 versículos son un resumen panorámico de lo que dicen los versículos del 4 al 12.
Así que este es el resumen apenas. Y obviamente para ver predicación expositiva necesitamos un pueblo reunido, a un predicador expositivo y también la palabra de Dios, que es la ley de Jehová que aparece aquí. Dice el versículo 2, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Este era el día de las trompetas. ¿De qué estaba compuesta esta multitud de hombres y mujeres? Y una tercera categoría. ¿Cuál es la tercera categoría? Y de todos los que podían entender. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Hombres, mujeres y todos los que podían entender. Esta es una referencia a jóvenes o a niños que eran capaces de entender. Por eso se hace referencia a ellos de esta manera. No eran adultos, ya son mencionados los adultos como hombres y mujeres, pero habían niños, habían jóvenes. En otras palabras, esta era una congregación conformada por familias enteras. Y como familias, ellos venían a oír y ser expuestos a la palabra, la predicación de la palabra de Dios. Qué hermoso panorama encontramos aquí. Observen el versículo 3. Dice, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres otra vez, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Noten un par de cosas importantes en este versículo 3. Que Esdras estuvo leyendo allí desde el alba hasta el mediodía. Esto habría sido aproximadamente desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Aproximadamente unas 6 horas o 5 horas. Esdras estuvo leyendo y exponiendo la ley de Dios. Y ustedes se quejan porque predicamos 1 hora. Estos eran tiempos únicos. Yo pienso, y muchos piensan de hecho, que debía haber habido intervalos allí de descanso, donde quizás se enseñaba 1 hora o algo así, o más de 1 hora, había un descanso y después se volvía, habrían habido cánticos y un tiempo de compartir y se volvía a exponer la palabra de Dios. Pero aún así, son 6 horas, son 5 horas de estar expuestos a la palabra de Dios, nos dice este versículo 3. Y esto nos dice algo del compromiso, ¿verdad? El compromiso con la predicación, tanto del predicador como del pueblo de Dios. Nuestro compromiso aquí no es, si hay algo que nos dice esto, y no voy a sacar de contexto esto, ¿ok? Esta no es la iglesia, esta es Israel. Israel no es la iglesia no es Israel, no es así, no ha sido así y nunca será así. Pero aún así, la labor, la tarea de predicar y oír la palabra de Dios es análoga desde el Antiguo al Nuevo Testamento. Y lo que tenemos aquí es que Esdras está predicando, leyendo la ley, el pueblo está escuchando, y al hacerlo durante 6 o 5 horas nos habla de que si hay algo que no existe aquí es la superficialidad, ¿verdad? Porque cuando tú hablas de 6 horas exponiendo la palabra de Dios, lo último que se te vendría a la mente es superficialidad. No hay nada superficial aquí. El mensaje es que esto es profundo, esto es hondo, esto es importante, es relevante. Viene con peso para la gente, tanto del predicador como el pueblo que está escuchando. Y eso es importante porque es lo que tratamos de hacer en la iglesia. Y es algo que también repudiamos de otras iglesias, aunque lo queremos hacer con paciencia, porque recordamos y reconocemos que otras iglesias pueden salir de la superficialidad si sus pastores se dan cuenta de lo que están haciendo. Pero hay otra cosa más en este versículo 3, al final dice, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Los oídos de todo el pueblo. ¿No les parece tan interesante que en la predicación bíblica, en la predicación expositiva, no se trata de leer? Digo, leer es importante. Tenemos que leer en casa la Biblia, tenemos que estudiar en casa la Biblia, memorizar la casa en Biblia en privado. Pero eso no es predicación expositiva. Y eso nunca va a reemplazar ni sustituir a la predicación bíblica en la iglesia. Tus estudios devocionales, tus lecturas de recursos de devocionales de otros autores o de comentarios de otros autores, o incluso si lees un buen sermón en casa, nunca va a ser un sustituto de la predicación bíblica y expositiva. Porque aquí el énfasis es que el pueblo no leía. El pueblo oía. El pueblo oía.
Y es este órgano de audición que el Señor nos ha dado y con el que nos ha creado. Y no tengo duda que una de las razones principales por las que Dios nos ha creado con oídos es para que escuchemos la revelación de su palabra siendo expuesta. Y hay algo en la predicación que Dios ha determinado que sea así. Que la predicación bíblica, que cómo la revelación de Dios puede llegar a nosotros, siempre ha sido por medio del oído. De alguien que se levanta en un púlpito y proclama la palabra y el pueblo oye con sus oídos. Hay algo de eso que es especial, Dios piensa que es especial y por eso tiene que seguir siendo así en todas las épocas hasta el segundo regreso de Cristo. Es la importancia de oír, es algo único. Y por eso la predicación bíblica expositiva no puede ser reemplazada, porque tiene que haber la experiencia de alguien que habla y de otros que oyen. No solo leen, sino que oyen lo que está siendo expuesto. Y es algo tan interesante aquí también que encontramos que dice que el pueblo estaba atento, no dice que estaba atento a Esdras, sino que estaban atentos al libro de la ley. Ellos sabían que esto era revelación de Dios. Ellos sabían que Esdras estaba tan comprometido con estudiar y exponer la ley de Dios que lo que ellos estaban oyendo no era a Esdras al final del día, sino que estaban oyendo la misma voz de Dios por medio de Esdras. Ellos estaban convencidos de esto y es tan lamentable y llena de tristeza el alma saber que hay tantos cristianos que piensan que están oyendo la voz de Dios cuando están oyendo solo las opiniones y sermones temáticos y superficiales y anecdóticos de sus pastores. Es tan triste saber esto. ¿Cómo la paja puede sustituir al oro? Nunca deberíamos hacer esto, pero es lo que pasa todos los domingos en la mayoría de las iglesias. Digo, si tú amas a hermanos, amigos que tienes, que están en otras iglesias donde no hay predicación bíblica, si de verdad los amas, si de verdad te importan ellos, lo más importante para ti es que ellos o hablen con su pastor para que su pastor comience a cambiar, y si eso no sucede, que salgan de esas iglesias, para que vayan a una iglesia donde se predique expositivamente, porque en esas iglesias no habrá crecimiento espiritual, porque no hay palabra de Dios predicada fielmente. Y si tú los quieres y los amas en verdad, lo que más quieres es que ellos crezcan y maduren espiritualmente, pero para hacer eso tienen que ser expuestos a la exposición de la palabra fielmente. Ellos estaban atentos al libro de la ley, no a Esdras. Mientras los predicadores se vuelven más invisibles, para que Dios se haga más visible, hemos hecho bien nuestro trabajo. Como recordábamos el día viernes, debemos ser solo como meseros que llevan la comida a la mesa. No queremos añadir ingredientes y venir con cuestiones significativas o relevantes a la cultura. Simplemente llevar la comida a la mesa, llevar la palabra de Dios al pueblo de Dios. Ahora vamos a lo específico. Noten, este es el resumen, los versículos 1 al 3. Esto es lo que está sucediendo aquí. Esto nos pone el contexto para saber, ok, aquí hay algo importante. Es Esdras, el hombre de Dios, predicando la ley de Dios al pueblo de Dios que quiere oír, que está reunido allí. Y noten algunas de las especificaciones. Voy a avanzar rápido, así que no tienen que apenarse o asustarse. Voy a avanzar rápido por estos versículos hasta llegar al 12, ¿ok? Y noten algunos puntos importantes que podemos encontrar aquí. Por ejemplo, en el versículo 4 y 5 podemos ver la supremacía de la predicación. Como lo más importante que podemos hacer en la iglesia es ya sea predicar o escuchar la predicación. Y esta debería ser nuestra gran motivación para venir cada domingo. Para venir entre semana es oír la palabra de Dios expuesta. No es la única, pero debe ser la más importante y la más controladora para nosotros. Noten el versículo 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera. La palabra púlpito en hebreo significaba literalmente la palabra torre. Pero obviamente no se está hablando de una torre literal, sino algo parecido a una torre, como un pedestal, un púlpito de madera que habían construido. Dice que este púlpito, Esdras estaba sobre este púlpito de madera que habían hecho para ellos. Así que aquí hay algo de preparación, ¿verdad? Este púlpito no fue construido ese mismo día, obviamente, sino que en los días o semanas previos ya se había pensado sobre esto, habían planificado que esto iba a suceder y construyen un púlpito para el gran día en que la palabra de Dios va a ser anunciada. Hay una preparación aquí.
Y de allí se nos introduce una serie de nombres, que este es el tipo de versículos que ustedes se preguntan, no sé qué rayos este versículo está haciendo en la Biblia. Y qué nombres son estos que nunca más los volvemos a ver. Dice, junto a él estaban Matatías, Semanías, Urías, Hilcías y Masías, a su mano derecha. Y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. ¿Cuál es el significado de todos estos nombres? Bueno, yo no sé. Yo no tengo idea. Lo único que podemos decir acerca de estos nombres es que fueron hombres reales y una de las cosas más significativas de estos hombres es que están muertos, obviamente, ¿no? Están muertos y que ya llevan muertos 3,000 años y que incluso después de 3,000 años, cada vez que leemos este pasaje tan importante de Nehemías 8, cada vez que lo leemos y lo estudiamos y lo predicamos, pronunciamos los nombres de cada uno de estos personajes desconocidos y anónimos para nosotros. Y la única razón por la que los seguimos recordando y por la que son mencionados en este pasaje es porque de alguna manera están conectados y relacionados con la predicación expositiva que está haciendo Esdras. Y de hecho algunos piensan que estos eran predicadores. Esta era una colección o un grupo de predicadores que estaban tan comprometidos con el estudio y la exposición fiel de la ley como Esdras lo estaba, y por eso se encontraban a su mano derecha y a su mano izquierda. La predicación es lo único que hace relevante a un hombre y que lo deja en los anales de la historia. Recuerdo hace tiempo que MacArthur había dicho, ¿saben? Nos dijo en una clase de predicación, no le he escuchado decir esto en público en un sermón, probablemente porque algunos se iban a ofender. Pero él nos dijo en una clase, ¿saben que hay hombres y hay pastores que son muy reconocidos, pero que la gente los olvida rápidamente? Y mencionó algunos de ellos, ¿no? Charles Swindoll, Rogers y otros que ustedes incluso han escuchado en español y leído. Y ellos han sido buenos hombres y han tenido buena doctrina y han predicado fielmente, pero son olvidados. La historia los olvida, nadie se acuerda de ellos. Pero en cambio hay otros hombres en la historia que han quedado allí y la gente sigue recordándolos, escriben libros de ellos, escriben biografías de ellos. Y sus materiales y sus recursos, lo que ellos han producido, sigue siendo de bendición hasta el día de hoy. ¿Cuál es la diferencia? Y la diferencia es que estos hombres que son recordados en la historia son hombres que estuvieron comprometidos con la predicación expositiva. Y eso es lo único que los hizo relevantes. Y la razón por la que los recordamos, incluso hasta el día de hoy. Calvino, Lutero, Crisóstomo, Wycliffe, Tyndale, Knox y otros hombres, Spurgeon y Lloyd Jones, Stott, el mismo John MacArthur y hombres como estos han quedado en la historia debido a la predicación. Y esta es la razón, pienso yo, por la que encontramos estos nombres aquí. Ahora, noten el versículo 5. Dice, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Noten el énfasis allí en el versículo 5 y parte del versículo 4. Todo es visual. Todo es visual. En el versículo 4 se nos habla de un púlpito que estaba allí hecho para que Esdras esté allí. En el versículo 5 se nos dice que este libro fue abierto a ojos de todo el pueblo. Noten lo visual allí, porque de nuevo lo visual, porque estaba más alto que todo el pueblo, para que lo puedan ver. ¿Qué es esto? Obviamente la intención de esta construcción del púlpito y del lugar donde debía estar Esdras exponiendo la ley de Dios, tenía la intención de comunicar al pueblo de que lo más elevado allí no era Esdras, no eran los sacrificios ni siquiera de animales, no era la restitución de la nación política de Jerusalén o de Judea, era la palabra de Dios, es lo supremo, esta es la supremacía de la predicación. Y esto es lo que cambió en el tiempo de la Reforma. La Iglesia Católica le daba prioridad al altar, a los sacramentos, no a la predicación. La predicación quedó relegada incluso desde los tiempos de los padres de la Iglesia. Los padres de la Iglesia se metieron con especulaciones, con filosofía griega y alegorías, y todo esto hizo que la predicación comience a menguar y a desaparecer, incluso desde los primeros años, después del año 100, después del tiempo de los apóstoles. Comenzó a decaer rápidamente la predicación. Ya sea por especulaciones filosóficas griegas, por alegorías. Y es por eso difícil, si tú vas a la historia, ¿qué padre de la iglesia en los primeros siglos fue reconocido por predicar expositivamente? No lo vas a encontrar, salvo algunas excepciones.
Y una de estas excepciones fue Juan Crisóstomo. Y por eso es uno de los más recordados. El pico de oro, como se le llamaba. Expuso grandes libros de la Biblia, versículo por versículo. Fue una de esas raras excepciones. Y la predicación cayó hasta el tiempo de la Reforma con Lutero y Calvino, donde fue recobrada, se volvió a construir púlpito y se puso el púlpito y la palabra en el tiempo de los puritanos más arriba que el resto de la gente, como está haciendo aquí Esdras y el pueblo de Dios. Esta es la supremacía de la predicación. No hay nada más importante en la iglesia que esto. No nos distraemos aquí con teatros, mimos y películas y cosas como esas que no traen bendición y no traen cambio. Esto es lo visual que nos muestra. Debía ser un libro porque el mensaje de lo visual era que Dios estaba hablando. Dios estaba hablando al pueblo de Dios. Como Bebe Warfield dijo, la doctrina de la inspiración es que cuando la Biblia habla, Dios habla. Cuando la Biblia habla, Dios habla. Y esto es lo que tenemos aquí. Ahora noten el versículo 6. No, solo vemos la supremacía de la predicación expositiva, pero eso nos lleva a la actitud hacia la predicación. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia la predicación? Dice el versículo 6, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Esta es la postura. Esta es la actitud interna del corazón, es la de adoración, porque sabes que Dios está hablando, Dios está siendo revelado por medio de la predicación. Y el pueblo está en actitud de humillación, de adoración, de agradecimiento, tanto Esdras como el pueblo. Esto es algo importante, esta es la actitud que debemos tener hacia la predicación. De nuevo, no es algo que debemos tomar a la ligera, es Dios revelándose. Y claro, y yo sé, y estoy consciente, y estamos conscientes en esta iglesia que esto depende en gran medida del predicador y cómo predica, ¿verdad? Porque puede haber predicadores que incluso intenten predicar expositivamente y que prediquen la sana doctrina versículo por versículo, pero a veces lo pueden hacer de una manera, o podríamos en algún momento hacerlo de una manera que la palabra no llega al pueblo. Puede ser que sea demasiado aburrido, puede ser que sea demasiado frío desde el púlpito, puede ser que no tenga pasión y que predique sin celo, como sin haber descendido de la presencia de Dios. Y saben que ese es un obstáculo. Por eso les decía a los pastores esta semana, estaba leyendo un libro esta semana que decía en inglés, dice, Why Johnny Can't Preach? ¿Por qué Johnny no puede predicar? ¿Por qué Johnny no puede predicar? Y una de las razones era que Johnny, que es un personaje ficticio que podría representar a muchos pastores, es porque Johnny no sabe leer. Y es porque Johnny no sabe estudiar. Es porque simplemente no ha aprendido. Y la gente se da cuenta de esto y dice, bueno, el pastor es bueno para esto, es bueno para lo otro, pero quizá no es un gran predicador. Quizá no es un gran predicador. Y claro, todos tenemos diferentes capacidades en elocuencia y Dios usa a todos. Pero el gran esmero de un hombre que el Señor ha puesto en el púlpito es que su prioridad sea el ministerio de la predicación de la palabra, y eso tiene que verse evidenciado porque la palabra tiene que llegar al pueblo de Dios. Y noten, esta es la respuesta, esta es la actitud con la que el pueblo lo recibe del versículo 6. Ahora vamos al método. ¿Cuál es el método de la predicación expositiva? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo predicamos aquí? ¿Cómo predicamos? ¿Qué es lo que hacemos? Noten lo que dice el versículo 7. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serabías, Amín, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Kelitas, Arías, Josabed, Nanán y Pelaía, eran levitas, dice, hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Hacían entender al pueblo la ley. Y noten el versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Cuál es el método de la predicación expositiva aquí? Simplemente explicar el texto. Explicar el texto. Digo, es tan difícil. Es simplemente entender lo que dice el versículo y las palabras y explicarlo a la gente. Eso es todo lo que debemos hacer. Y ese es el método de la predicación expositiva, es lo que estaba haciendo Esdras allí. Hacían entender al pueblo la ley. Ahora, el pueblo que estaba allí, recuerden que había llegado del exilio babilónico, y sé que debo terminar porque el tiempo se me ha acabado, ¿verdad? El pueblo hablaba arameo, no hablaba hebreo. Habían perdido el arameo. Habían perdido el hebreo. Hablaban arameo, que era ligeramente diferente al hebreo. Se había mezclado el hebreo con el babilónico en el exilio y produjo este idioma extranjero que era el arameo. Esdras sabía hebreo, la ley estaba escrita en hebreo. ¿Qué necesitaba hacer Esdras y los levitas? No solamente explicar ley, sino traducir del hebreo al arameo
y después de traducir, explicarles cuál era el significado de estas palabras. Y esto es exactamente lo que hace Esdras y lo que están haciendo los levitas en el versículo 7. Están traduciendo del hebreo al arameo y explicando lo que significa en el lenguaje común de la gente lo que decía la ley de Dios, la palabra de Dios. Pero esto es importante, el versículo 8 dice que ponían el sentido. Y ponían el sentido en la ley de Dios, de modo que entendiesen la lectura. ¿Sabes? Tú puedes leer la Biblia en tus devocionales y puedes leer 5 capítulos de la Biblia todos los días. Si no los entiendes, tu lectura ha sido en vano. Tu corazón no ha sido transformado. Tu mente no ha sido transformada y vas a salir de ese tiempo devocional exactamente como entraste a ese tiempo devocional, sin ningún cambio en tu vida. Si te preguntas cuál es la razón por la que mi vida no cambia, la razón es porque no estoy siendo expuesto al significado de la palabra de Dios. No es suficiente con leer la Biblia. Es necesario entender la Biblia y cuando la entiendes y el Espíritu Santo obra allí, entonces comienzas a ser transformado. Y comienzas a avanzar en la madurez cristiana, es entender. Y por eso es tan importante la predicación expositiva, porque nos ocupamos de entender lo que dice el texto y exponerlo y explicarlo. Y ustedes están encargados de oír esto y escucharlo. Sí, yo diría que ustedes tienen alguna responsabilidad con esto, es que vengan a la iglesia. No quiero ser legalista aquí, por eso no lo decimos nunca. Pero me parece que es inevitable también mencionarlo, que si la responsabilidad de ustedes es entender la palabra de Dios, oír una predicación expositiva, lo mínimo que pueden hacer, aparte de venir con un corazón listo y dispuesto, es venir con plumas en sus manos. Porque ¿cómo se van a acordar todo lo que se dice aquí? Van a olvidarlo, yo lo olvidaría. Todo lo que estoy diciendo aquí lo voy a olvidar mañana. Y ustedes con más razón todavía. Y necesitamos recordar el significado de la Biblia. Digo, ¿cuál sería el uso más importante en el universo de una pluma? Que escribir en un papel el significado de la revelación de Dios, ¿verdad? Digo, he ido a iglesias pentecostales a predicar, incluso ellos van con plumas y hojas y cuadernos a las iglesias. Ahora, no quiero imaginarme las cosas que copian allí, porque sé lo que los predicadores dicen en esas iglesias. Pero incluso ellos tienen ese hábito de ir a copiar lo que dice el pastor. Y digo, con mucha más razón, cuando en una iglesia se predica expositivamente, debería ser así. Ahora anoten el versículo 9 para ir terminando. Versículo 9 al 12. La supremacía de la predicación, la actitud hacia la predicación, el método de la predicación es simplemente entender la palabra y exponerla, poner el sentido en las palabras. Y por último, el efecto que tiene la predicación expositiva. ¿Cuál es el efecto? Versículo 9, Nehemías, el gobernador y el sacerdote Esdras escribe, los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis. Porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. El pueblo lloraba. ¿Por qué lloraba? ¿Por qué gemían? ¿Por qué estaban tristes? Dice al final del versículo 9, porque oían las palabras de la ley. Oían las palabras de la ley. ¿Qué significa esto? El pueblo había oído la ley, por primera vez había sido expuesto a la ley de Dios. Y lo primero que hizo la ley de Dios fue confrontarles con su pecado. Y esto los hizo gemir, esto los hizo llorar y los hizo poner tristes porque sabían que habían quebrantado la ley de Dios. Ahora entendían que habían pecado y ofendido al Dios del universo. Ahora, noten el efecto que tiene la predicación bíblica, que puede hacer que un alma llegue a su sentido y en su conciencia entienda que se ha rebelado contra el Dios del universo. Solo la predicación bíblica puede hacer esto. Aquí hay lloro, aquí hay tristeza. Es lo que tenemos en el versículo 9, pero noten el versículo 10, dice, luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y el versículo 11, los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad, porque es día santo y no os entristezcáis. ¿Qué significa esto? ¿Por qué los líderes estaban animando al pueblo a no seguir llorando, a no seguir estando tristes? ¿Por qué? Porque era un día especial. Era el día de las trompetas. Era un día santo, era una festividad. Y según Levítico y Deuteronomio 16:15, en Deuteronomio 16:15, no voy a leerlo, pero allí dice que ellos debían festejar este día de las trompetas con alegría. Eso era una orden.
Debían celebrarlo con alegría. Pero el pueblo aquí está llorando. Pero están llorando por una buena causa, que es su pecado. Así que el efecto de la predicación bíblica es producir tristeza y contrición, convicción de pecado. Pero hay algo que debemos entender, y es que la gente no debería salir de la iglesia llorando, debería salir de la iglesia con gozo. Si solo salen llorando es porque les hemos dado las malas nuevas, pero no las buenas nuevas, y eso no es suficiente. Y por eso el pueblo aquí está tratando de convencer al pueblo este día de celebración. Han llorado lo suficiente, han lamentado su pecado lo suficiente. Es tiempo de alegrarse, es tiempo de compartir, es tiempo de celebrar. ¿Y qué es lo que hicieron? Versículo 12. Y todo el pueblo se fue a comer. Aquí hay obediencia. Hacen lo que se les dijo. Y todo el tiempo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría. ¿Por qué? ¿Por qué ahora tenían grande alegría? En primer lugar, tenemos que tenían gran tristeza al final del versículo 9 porque lloraban porque oyendo las palabras de la ley. Lloraban porque habían oído la ley de Dios. Y al final del versículo 12 ahora tienen alegría. ¿Por qué tienen alegría? Porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. O sea, hay algo que hace la predicación bíblica siempre es traer esperanza. No deja en el suelo a un pecador. No lo deja pisoteado a un pecador. Sí lo pisotea. Y se lo deja hecho trapos en el piso. Pero también lo que hace la predicación bíblica es que le da la esperanza para levantarlo. Y le hace las promesas divinas de salvación si se arrepiente. Y este es el proceso por el que atravesó el pueblo en este día. Este fue el avivamiento en el Antiguo Testamento. Fue un tiempo de avivamiento, donde hubo oración y exposición de la palabra. Queremos un avivamiento como esto. Y podemos decir, por eso importa y por eso es trascendental. La predicación expositiva porque es lo único que puede hacer felices, verdaderamente alegres a nuestros corazones en un mundo caótico, en un mundo perdido. Ese es nuestro compromiso. Es su compromiso. Es nuestro compromiso. Padre, te damos gracias, Señor, hoy por tu palabra, por tu revelación, por la capacidad que nos da, Señor, incluso en nuestra limitación. Reconocemos que somos inútiles, reconocemos que no somos merecedores y que todo lo que tenemos es por privilegio tuyo, Padre. Pero tú has determinado que así suceda y así funcionan las cosas en la iglesia por medio de la predicación, un hombre hablando por 1 hora y gente escuchando por 1 hora. Y esto de alguna manera tiene el efecto de hacer y producir cambios que ninguna otra filosofía, religión o actividades en este mundo puede lograr. Es aquí donde se generan los grandes cambios en el universo, donde se determina el destino de almas al cielo o al infierno. Es aquí desde el púlpito, en la iglesia y en una congregación. Y pedimos que bendiga, Señor, esta iglesia y pedimos que bendigas otras iglesias que no lo hacen de esta manera. Y que nos ayudes a conectarnos con esas iglesias para ayudarles con estas almas que tú amas, que tú has perseguido hasta salvarlas y que Satanás sigue persiguiéndoles también. Y son tan preciadas para ti, son ovejas de tu prado y necesitan la revelación de tu palabra fiel. Y ayúdanos, Señor, a estar dispuestos a suplir esas necesidades a nosotros también. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ponerse de pie, hermanos. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Y no olviden, si quieren despedirse de nuestros hermanos misioneros, ellos están aquí al frente. Pueden venir y echarles un apretón de manos, ¿ok? O no olviden, hoy a las 5 de la tarde nos encontramos en el culto también. Padre, te damos gracias por tu palabra, por todo lo que nos has permitido hacer en esta mañana. Señor, recíbelo y ahora pedimos que bendigas el tiempo de comunión y lo que vamos a hacer en el resto de este día. Guárdanos, Señor, que tu palabra siga morando en nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.